Bienvenidos a Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. El podcast donde exploramos cómo la comunicación se convierte en una herramienta clave que genera impacto, reputación y transformación empresarial. Yo soy Juan Diego Ruiz, estudiante de Comunicación Corporativa de UTLA Ecuador, y hoy tenemos el gusto de conversar con Rodrigo Jordán, analista político y experto en comunicación estratégica, manejo de crisis y desinformación digital. Con él hablaremos sobre cómo la desinformación y el mal manejo de comunicación en entornos digitales puede afectar la reputación y credibilidad de las empresas, además de los retos que trae la inteligencia artificial dentro de la comunicación actual y la importancia de comunicar de forma clara, estratégica y responsable. Acompáñanos en esta conversación que tiene muchas cosas por contar. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Qué gusto, para mí un honor estar aquí y la verdad siempre aportar a la academia, contar un poco de nuestra experiencia a los estudiantes, a mí siempre me parece muy enriquecedor. Bueno, Rodrigo, para comenzar, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional y cómo llegaste a especializarte en comunicación estratégica, manejo de crisis y análisis político. Bueno, la historia que yo tengo es un poco particular y yo diría un poco interesante porque yo vengo de una familia de médicos, de ingenieros, de arquitectos y fui el primero ya hace algunas décadas en decir, bueno, quiero estudiar comunicación. La verdad fue abrirse un camino en el cual no tenía ningún contacto, casi no tenía conocidos, simplemente yo recuerdo que cuando estaba en la escuela participé en un concurso de entidades educativas y grabábamos, porque era un concurso en televisión y grabábamos en un set así, y yo dije, creo que me gusta la comunicación, me gusta la televisión. Ganamos a nivel nacional ese concurso y luego me quedé siempre con esto de seguir comunicación. En ese tiempo los medios de comunicación analógicos tenían mucha vigencia, la radio, la prensa, la televisión, y es así que estudié comunicación. Luego ejercí como periodista. Yo fui periodista de, ya no existe ahora el diario Hoy, luego fui periodista en diario El Universo, economía, política, hasta deportes hice. Y luego de ejercer como periodista, un día digo yo, bueno, me parece que el futuro ya no está por aquí. E inmediatamente apliqué una beca a la Cancillería Española y gané un par de becas. Había 2 becas a nivel de América Latina para estudiar en la Universidad de Navarra, que es un referente en comunicación en el mundo. Y pude estudiar proyectos de comunicación y ahí doy el giro del periodismo. Yo escribía para Editorial Televisa, escribía para periódicos, también un tiempo estuve en Ecuavisa, en TC Televisión. Doy el giro y creo que esa fue la mejor decisión. Y luego comencé en la consultoría en temas de comunicación y en esto voy más o menos unos 13 años asesorando a grandes empresas, primero como empleado en consultoras y luego ahora ya tengo 2 consultoras propias que nos especializamos mucho en asesorar a grandes empresas en América Latina en temas de crisis, comunicación corporativa y también temas acerca del manejo de la inteligencia artificial ahora en estos entornos de hipercomunicación. Y también escribo libros, ahora justamente acabo de publicar mi tercer libro que habla acerca de comunicación efectiva en entornos hiperdigitales y de hipercomunicación. Listo, Rodrigo. A lo largo de tu carrera seguramente has trabajado con medios, gobiernos y manejo de crisis. ¿Qué fue lo que te motivó a enfocarte en la comunicación estratégica y el análisis de información? Aquí hay un tema que es bien importante y a veces cuando digo esto las personas se asustan, pero yo creo que gran parte de la sociedad en América Latina son analfabetos comunicacionales. Aunque la palabra puede ser un poco dura, es porque las personas en América Latina, y te digo gran parte también de los directivos, aprenden de todo. Aprenden finanzas, aprenden temas de economía, aprenden temas técnicos, pero muy pocos ejecutivos en América Latina y profesionales de alto nivel se dedican a aprender sobre comunicación. El Instituto Carnegie y la Universidad de Harvard dicen que el 85% del éxito profesional y de un directivo está en las habilidades de comunicación. Listo, Rodrigo. Desde tu experiencia, dime, ¿en qué momento una mala comunicación puede convertirse en un problema serio para una empresa o una institución? Este es un tema bien importante porque Peter Drucker, que es era un maestro de la gestión empresarial, dice que el 60% de los problemas que tienen las empresas tienen que ver con un mal manejo de la comunicación. Y nosotros en este tiempo, en esta trayectoria de más o menos 14 años, más de 120 clientes asesorados en América Latina, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Panamá,
nos hemos dado cuenta que una de las variables más importantes para que una empresa logre 3 equilibrios. ¿Cuáles son estos 3 equilibrios? Una buena operación comercial, una buena operación administrativa y una buena operación con el talento humano. La variable crítica es la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación te permite coordinar de mejor manera el trabajo interno y la influencia externa para conseguir un resultado. No tienes idea cuántas veces nosotros hemos visto a grandes empresas sucumbir ante problemas y crisis por no haber trabajado en la comunicación de una manera profesional. Listo. Hoy que vivimos rodeados de información, ¿por qué crees que la desinformación se ha vuelto tan común en la era digital? Mira, este tema yo lo abordo en este libro que se llama De aburrir a impactar, que lo publiqué en octubre pasado, y todavía estamos en este proceso de difusión, ¿no? Este libro me tardó en escribir, más o menos me tardé unos 5 años, y justamente abordamos el tema de la hipercomunicación. Hoy todos estamos expuestos en un escaparate. Yo siempre digo algo, todos estamos a un clic de una crisis, todos estamos a un clic de encontrarnos con la comunicación. Entonces, yo creo que hoy estos entornos hipercomunicados agudizan aún más el riesgo que tienen las organizaciones de caer, por ejemplo, en problemas reputacionales, en gestionar mal la comunicación. Entonces, ahora yo digo algo siempre a mis clientes: la comunicación debe ser uno de los 3 ejes estratégicos sobre los cuales descansan las organizaciones. No nos olvidemos que hoy existe una corriente en las ciencias sociales que se llama el giro afectivo, que dice que nuestra vida y la vida de las organizaciones se ha emocionalizado tanto que hoy es un espectáculo más que un proceso informativo o un proceso de gestión. Entonces, hoy es clave gestionar bien la comunicación, porque vivimos no solo en un entorno hipercomunicado, vivimos en entornos infoxicados donde el cerebro desecha casi el 80% de la información que recibe. Perfecto. En este contexto de la desinformación, habías comentado que afecta la credibilidad de las empresas. Quería preguntarte, ¿cómo afecta la desinformación a la credibilidad de las empresas y a la reputación de las empresas? Sí, en este entorno de hipercomunicación lo que está ocurriendo hoy es que existe una verdad duplicada, una posverdad acerca de la percepción de las empresas. Voy a poner un ejemplo. Hoy existen empresas profesionales dedicadas a afectar la reputación de personas y compañías. ¿Esto qué quiere decir? Que en este entorno de hipercomunicación, solo sembrar una duda, solo sembrar un ataque ya puede afectar tu reputación. Por tanto, mientras más comunicación tengamos, más desinformación tendremos. Y yo aquí quiero alertarle a la ciudadanía, y creo que a América Latina, y decir que hoy es increíble que toda campaña política ya incorpora un eje de desinformación y ataque al contrario como parte de la gestión normal de una campaña. Es decir, hemos normalizado esto, y obviamente esto afecta a la democracia. ¿Por qué? Porque mientras más ataques reputacionales, más desinformación existe en la política, la gente cree menos en la democracia. Y aquí te voy a dar un dato que es alarmante. Ya el 21% de ecuatorianos en el año 2025 ya declara que en el país quiere una dictadura con tal de que solucione sus principales problemas. Eso lo dice el Latinobarómetro. Es decir, como sociedad estamos perdiendo fe en la democracia, y gran parte de eso tiene que ver con la desinformación. Ok, Rodrigo, interesante. Actualmente muchas empresas utilizan inteligencia artificial y herramientas para comunicar. Quería preguntarte, ¿qué retos trae el uso de inteligencia artificial dentro de la comunicación corporativa? Esto es bien importante, y vamos a hablar de 2 ejes claves. Justo el jueves voy a dar una conferencia acerca de cómo la inteligencia artificial está afectando la percepción de los ciudadanos con respecto a las marcas. Voy a poner un ejemplo. Hoy la inteligencia artificial permite comparar mucho mejor productos, mucho mejor servicios, y la inteligencia artificial hoy vuelve mucho más sensible a los consumidores, a empresas que comunican mal, a empresas que pueden estar engañando a sus usuarios, a empresas que no tienen buenas prácticas corporativas. No nos olvidemos que toda empresa tiene 3 referentes sociales: su marca, que se refiere a la calidad de los productos y servicios; su imagen social, que se refiere a cómo ejecutan esos productos y servicios, con ética, sin trabajo infantil, por ejemplo, respetando el ambiente; y la reputación, que es la suma de su operación en el tiempo. La inteligencia artificial hoy está haciendo que los ciudadanos se vuelvan más sensibles al comportamiento de las compañías. Por tanto, hoy es un tiempo
en el cual las compañías no solo deben incorporar una comunicación sobre la sostenibilidad y su influencia como motor de desarrollo en la sociedad, sino que yo creo que ya hasta el 40% de la comunicación comercial de una organización ya tiene que ver atado con contenidos de cuál es su aporte hacia la sostenibilidad. Y eso lo dicen todos los estudios McKinsey, lo dice el Pacto Global de Naciones Unidas, le dice estudios de Ipsos, que una de las variables importantes hoy de comunicación es la comunicación de la sostenibilidad, porque es una nueva forma de empatizar con los consumidores, más allá de inundar a estos de pura publicidad. Listo, Rodrigo. Además, en las redes sociales la información se mueve bastante rápido. ¿Cómo crees que pueden las empresas evitar caer en mensajes confusos o poco responsables en medio de tanta inmediatez? Sí, la inmediatez hoy es, yo diría, clave y que aporta también a esta exposición riesgosa que tienen las organizaciones y las marcas personales. Voy a poner un ejemplo. Hoy tú tienes, por ejemplo, emergiendo una marca, un político, y de pronto alguien simula que está en un noticiero y dice, esta persona hizo algo malo, esta persona no tiene buena reputación. Eso, como yo decía, siembra una duda, y la inmediatez hace que, por ejemplo, las empresas, al no estar capacitadas en manejo de gestión de crisis, puedan caer en errores y aumentan la crisis. Voy a poner un ejemplo. Estamos viviendo hoy una crisis importante de una autoridad en el Ecuador, y el manejo de crisis es contraintuitivo. Justamente lo que parece que tienes que hacer, no tienes que hacer. Entonces esta autoridad, por ejemplo, ha subido un video justificando, y eso lo único que hace es subir la crisis. Hoy las empresas deben aprender a gestionar su comunicación, como yo digo en mi libro, en entornos de hipercomunicación e infoxicación. Perfecto. Desde tu experiencia en manejo de crisis, ¿qué errores suelen cometer las empresas cuando enfrentan problemas de desinformación o ataques digitales? Eso es justamente lo que estábamos hablando, y esa es una excelente pregunta. Voy a poner un ejemplo. Existen dos tipos de asesores de crisis en América Latina. Primero, los que fueron muy periodistas, y los segundos, los que estudian y saben cómo funciona la opinión pública. Entonces, cuando tú tienes como asesor de comunicación de crisis un periodista, él te va a pedir que tú actúes como actuaría una persona si él es periodista. Voy a poner un ejemplo. Un ministro cae en un escándalo en una acusación de corrupción. ¿Qué es lo lógico? Que él salga a todos los medios a defenderse. Es verdad. Entonces, lo que tú dices, voy a hacer eso. Tienes el ataque de un medio de comunicación, tú das una rueda de prensa y tu ataque ya no es de un medio de comunicación, tu ataque ya es de 100 medios de comunicación. Por eso digo que el manejo de crisis es contraintuitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que tienes o que lo que se supone que tienes que hacer no debes hacer. Entonces, los principales errores son muy reactivos rápidamente, dar ruedas de prensa, hacer giras de medios, porque eso lo único que hace es aumentar la conversación negativa que tú tienes. Por eso yo siempre digo, hoy el éxito, y daba una conferencia la semana anterior sobre esto, hoy el éxito en el manejo de crisis no es tener la razón ni llenarte de argumentos, es que la crisis desaparezca lo más pronto de la opinión pública. Listo, y frente a esto tú ¿qué tan importante consideras que es la transparencia para mantener la confianza del público? Ese es un tema clave. Como nosotros habíamos dicho, la inteligencia artificial y la hipercomunicación hace que los usuarios sean mucho más sensibles a las prácticas de las organizaciones. Y por ejemplo, cuando una organización, voy a poner ejemplos a nivel mundial, marcas de autos mintiendo acerca de las emisiones que tienen sus vehículos, por ejemplo, empresas diciendo que tiene una calidad del producto y tienen otra. Entonces, esto es un tema muy importante, y eso genera obviamente crisis reputacionales. Y yo creo que hoy el activo más importante de una organización es la confianza que tiene ante sus consumidores y sus grupos meta. No nos olvidemos que hoy un estudio de Ipsos dice que el 50% de consumidores cambiaría sus hábitos de alimentación para favorecer a empresas que tienen buenas prácticas. Es decir, hoy las buenas prácticas empresariales le importan mucho más a la gente que en el pasado. Perfecto, Rodrigo. A lo largo de tu trayectoria profesional, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos al comunicar en contextos de crisis o desinformación? Bueno, yo cuento un caso que alguna vez nos ocurrió, que era un caso, yo diría, emblemático. Alguna vez un cliente recibió un ataque reputacional por una equivocación de 2 medios de comunicación que luego se convirtió en tendencia. Y solo para que tú veas la dimensión de la crisis,
ante la acusación falsa a nuestro cliente, el gobierno movilizó armamento aéreo y armamento naval para atacar los activos de nuestro cliente. Y era una información falsa. Entonces, el cliente me decía, Rodrigo, es que yo puedo soportar que los medios me ataquen, pero que el gobierno movilice armamento, eso sí ya era muy grave. Entonces, en ese momento tuvimos que abordar la crisis desde 3 principios. Primero, el análisis integral. Luego, una intervención que no haga más grande la crisis. Y tercero, un posicionamiento de la versión de la compañía, que gracias a Dios en poco tiempo ya se aclaró todo y todas las medidas en contra de nuestro cliente fueron revertidas. Desde una mirada más personal, ¿qué aprendizaje te ha dejado trabajar tantos años analizando la relación entre comunicación, opinión pública y medios digitales? Bueno, yo creo que trabajar en comunicación es uno de los temas más fascinantes. ¿Por qué? Porque cuando tú eres consultor, tú en la mañana te sientas a ver un problema del sector automotriz, a la siguiente hora estás viendo un problema del sector farmacéutico, para la tarde ves un problema de un asambleísta o de una asamblea o congreso, y para la tarde-noche estás mirando un tema acerca de una crisis en un equipo de fútbol. Es decir, te permite conocer muchísimos sectores, te permite tener un conocimiento amplio de lo que pasa en varias áreas de la economía. Voy a poner un ejemplo. Tú eres un ingeniero civil, tú vas a conocer de construcciones, de vías, de estructuras, pero pocas veces vas a estar en las vías, luego en lo farmacéutico, luego en lo automotriz, luego en minas, luego en petróleo. Es decir, esta profesión te permite no solo ayudarles a las empresas a que sobrevivan, hay muchas que no sobreviven luego de una crisis. Por eso yo tengo puesto en mis redes sociales de Rodrigo Jordán, soy como un doctor de las empresas, porque en momentos de enfermedad yo permito que estas empresas sigan operando, porque una crisis también puede hacer que una empresa pare su operación, y eso puede ser muy grave a nivel económico. Y para finalizar, ¿qué consejos le darías a las empresas y futuros comunicadores para enfrentar la desinformación y comunicación de forma más clara y responsable en la era digital? Yo creo que el principal consejo, esto me han preguntado mucho, y ahí yo creo los consejos clásicos, ¿no? Verifica la información, por favor, mira la fuente, mira si medios de comunicación importantes están replicando la noticia. Pero yo tengo otro consejo que me parece un poco más profundo, que es abandonar un poco la emocionalidad al momento de difundir contenidos, porque estos contenidos falsos lo que hacen es apelar a algo que también abordo en el libro, es que el ser humano es un ser emocional que aprendió a pensar. Entonces, esa emocionalidad de reaccionar rápido al difundir un contenido que puede ser falso es el que te lleva a hacerlo. Porque claro, fácil es decir, verifica la información, mira en otros medios, pero si tú abandonas un poco la emocionalidad, los sesgos y las burbujas de percepción que tú tienes, esto va a permitir que tú te abstengas de replicar contenidos que quizá no sean ciertos, porque es esa emocionalidad que te hace a ti comentar, reaccionar, hablar, difundir, pasar por otros chats. Entonces yo creo que ese es un componente muy importante, porque no nos olvidemos que vivimos en una sociedad emocionalizada. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido de comunicación y sostenibilidad. En Facebook como Comunicación UTLA, Instagram como Centro de Comunicación UTLA y UTLA Channel como @UTLEChannel en Instagram, en X, Facebook y YouTube. Suscríbete y mantente conectado a nuestros próximos episodios, porque en la comunicación corporativa siempre hay historias que transformar y estrategias que construir. Muchas gracias, Rodrigo, mucho gusto. Hasta la próxima. Un gusto.